Bienvenido a un video que discutirá más propiedades de las funciones trigonométricas. Los objetivos del video son determinar el dominio, y la gama de las funciones trig, y también determinar el sino de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Recuerda que puedes pensar en el dominio de una función como las entradas, y la gama como las salidas de las funciones. Para funciones trigonométricas, las entradas son medidas de ángulo y las salidas son relaciones de los lados de los triángulos correctos. Así que comencemos por considerar las funciones seno y coseno. Para mí la forma más fácil sería analizar el gráfico no en el círculo de la unidad, sino en el plano coordinado, ¿sí? Así que avancemos y echemos un vistazo a eso. Ahora mismos, enfocemos solo en estos primeros dos gráficos de sine y cosine, esencialmente lo que vas a ver aquí como los animados de punto alrededor del círculo de la unidad ploteará los valores de función en el eje ¿sí? Como vemos aquí. Ahora esto está en radianos, pero en grados sería de 0 a 360 grados. Vamos a encontrar lo que encontramos. De nuevo mire el cosino y el sino por ahora mismo. Entonces, si miramos estos dos gráficos, puede ver que si continuamos alrededor del círculo de nuevo, el gráfico solo continuará o si fuimos en sentido contrario o por ángulos negativos, volveríamos hacia atrás. Así que este gráfico irá hacia la izquierda y hacia la derecha para siempre. Así que el dominio sería todos los carretes. Sin embargo, podemos ver que la gama, los puntos altos y los puntos bajos, el punto más bajo es -1 y el punto más alto es +1. Para que sea nuestra gama de -1 más 1. Entonces, el dominio para el seno y el coseno sería todo carretes. Pero la gama tenemos un mínimo de -1 y un máximo de +1. Ahora vamos a ver cosecante y seguro. Ahora aquí va a estar un poco más involucrado porque recuerda que costativo θ es igual a R, y cosecante no se definirá cuando y es igual a 0. Y miramos al seguro θ. Seguro no se definirá cuando x es igual a 0. Así que miremos primero al cosecante. Cuando y igual 0. Bien sería igual 0 aquí y aquí en el círculo de la unidad. Entonces, ¿qué ángulos representarían esos? Bien habría cualquier múltiple de 180 grados. Así que lo que podemos decir para el dominio es que θ tal que θ no puede igualar 180 newtones o la suma múltiple de 180 o n es suma ínteger z. Y volveremos a la gama. Echemos un vistazo al dominio por seguro. El mismo número ahora, excepto x no puede ser 0. Y x sería 0 aquí, 90 grados en 270, o 90 más o menos cualquier múltiple de 180. Por lo tanto, podemos declarar que como θ no puede igual a 90 menos cualquier múltiple de 180. O n sería alguno integrado. Ahora vamos a ese círculo de la unidad, y mire los gráficos de cosecante y seguro. Aquí está seguro y aquí es cosecante. Para que usted pueda ver que hay vertical, y por seguro ocurren a 90 grados más cualquier múltiple de 180 y para cosecante ocurren a 0, 180 y siguientes. Ahora la gama, sin embargo, puedes ver que habrá dos intervalos. Va a ser uno o más grande y -1 o más abajo. Así que vamos a tener 1 para el infinito, y -1 para el infinito para la gama. Y eso es cierto para ambos. Soy infinito a -1 y de 1 a infinito. Y esto es verdad para ambos. Bueno. Tenemos dos más para hablar. Hablemos de θ tangente y θ cotangente. Y otra vez que avisaremos, el tan θ no será definido cuando x es igual a 0, y el cotangente θ no se define cuando y es igual a 0. Así que podríamos resultar el dominio para tangente. Otra vez x sería 0 aquí y aquí tan 90 más cualquier múltiple de 180. Así que θ no puede igualar 90 más 180 newtones. Donde n es suma integer. Y para cotangente sería 0 a 0 180 y cualquier múltiple. Y vamos adelante y analicemos el gráfico de nuevo mirando tangente y cotangente.
Tangentes y cotangentes ocurren aquí en la parte inferior izquierda de la mano, y de nuevo podemos ver las asíntotas verticales, que ya identificamos para tangente y para cotangente cuando y es igual a 0 hexaneutones el círculo de la unidad. Si solo miramos una pieza del gráfico, sube para siempre y baja para ambos gráficos para que nuestra gama sea todo carretes. De acuerdo, avancemos y echemos un vistazo para determinar el seno de las funciones de activación en cada cuadrante. Ahora a la izquierda aquí vea las definiciones de las funciones trig en términos de x, ''s. Esto puede ser muy útil para determinar cuáles son positivos en cuál cuadrante porque sabemos que en el primer cuadrante sí son ambos positivos. En el segundo, x es negativo, y es positivo y tanto, y sabemos que r siempre es positivo. Así que lo primero, el primer cuadrante es más fácil. Si sí son positivos, todos serán positivos. En el segundo cuadrante, cualquier cosa involucrando x sería negativo. Mirando a la izquierda aquí, cosine θ, secant θ, tangente θ y cotangente θ todos involucran una x, por lo tanto, serán negativos en el segundo cuadrante. Sine y cosecant serán positivos. En el tercer cuadrante, ambos, las coordenadas x e y son negativas, por lo que cualquier cosa que involucre a x o a y sería negativo a menos que se involucre tanto x como y. Entonces, si echas un vistazo a θ tangente y θ cotangente, tenemos un negativo dividido por un negativo. Estos dos serán positivos. Todos estos otros solo involucran una x o una y, por lo tanto estos serán negativos. Recuerde, r siempre es positivo. Y por último en el cuarto cuadrante, x es positivo y es negativo. Así que si x es positivo, así que el cosino y el seguro son positivos. Vamos adelante y marque a los que no. Como es negativo, estos dos serían negativos inactivo y constante. Y últimamente tangente y cotangente involucran uno x y uno y para que sean negativos. Así que este tipo de explica por qué cada uno de estos son positivos, negativo en cada cuadrante. Hay algunas acrónimas que pueden ser útiles para recordar estas, pero me gusta pensarlo en términos de por qué son. Pero, por ejemplo, se ha usado ASC. Y significa que todos los estudiantes toman cálculo. A significa que todas estas funciones de disparo son positivas, y el segundo significado del sino y el recíproco son positivos, el resto es negativo. Y el tercer tangente y su reciprocal son positivos, el resto es negativo, y C para el coseno y su reciprocal ser positivo y el resto negativo. También podría pensar en esto como la palabra actúa, actúa. Esto fue más de un video de definición, pero esperamente lo encontró útil. Gracias, tenga un buen día.